De esta manera, hola Florencia, espero que te sientas mejor o que te recuperes prontito. Justamente la clase pasada, si bien lo hablamos y nos encontramos, no quiero ser muy reiterativa con respecto a la cursada, pero como varios de ustedes no pudieron venir por distintas circunstancias de la vida, porque no han podido acercarse a la universidad, les comento que coordinamos como un horario fijo de cursada a partir de las 6:15 aproximadamente, como para que cada uno pueda llegar un poco más cómodo. Aquellos que me dicen, llego 6:20 porque salgo del trabajo, bueno, me avisan, no hay problema, lo podemos conversar. Pero bueno, para ponerlo en un horario generalizado, 6:15 arrancamos la clase. Tanto como les comentaba anteriormente, el contacto directo conmigo es por mail, por Facebook o por el campus virtual. De las tres maneras pueden contactarse conmigo y a la vez van a recibir la información de lo que vamos haciendo, como los avisos, esto de que hoy van a tener una clase virtual, los horarios, los trabajos prácticos, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esa información la van a recibir tanto por el Facebook como por el campus. Si tienen alguna duda, consulta, enojo, me escriben al mail y cada uno será respondido a la brevedad. En cuanto lo reciba, les respondo, o cuando me hago un huequito. Como les comentaba en la clase pasada, la materia va a funcionar como un taller. Esto va a ser parte teórica, parte práctica. La parte práctica, cada uno de ustedes va a trabajar en trabajo práctico, en una actividad que se le va a asignar el día. Como lo hicimos la clase pasada, algo similar. Por eso fue como un prototipo de clase, la primera que tuvimos. Esta parte, o sea, la parte teórica de la materia, la van a ver reflejada recién en la parte o en la pata práctica. Esto quiere decir que sí, la teoría la van a estar absorbiendo, pero la van a notar abstracta, no la van a terminar de comprender. O sea, no les digo que es metodología y la investigación en absoluto, porque metodología es difícil, análisis también lo es, pero no tanto, se los juro, se los prometo, no es tan complejo. Pero recién van a notar la implementación de la parte teórica de la materia en la práctica. Entonces, como es una materia de redacción periodística, vamos a trabajar tanto en virtualidad como en presencialidad, con trabajos prácticos, redactados en la computadora, y aquellos que por algún motivo, razón o circunstancia, se vean imposibilidades de utilizar la computadora, bueno, pueden escribirlo a mano y enviarme luego su trabajo, no hay problema, los vamos arreglando. Estos trabajos prácticos que hacemos son parte del aprendizaje. Cada uno de ustedes va a aprender a partir del error. Esto es fundamental. Por eso les aclaro que si llegan en algún momento a recibir un trabajo práctico con un rehacer, no se desmotiven en absoluto. Revísenlo y lo rehagan, porque de esa manera van a poder implementar los errores que se le han señalizado. Si bien los trabajos prácticos que realizaron estaban en su gran mayoría bien hechos, no había grandes errores, lo que sí noté en términos generales, obviamente, es bastante escueto en líneas. La mayoría no llegaba a las 40 líneas de extensión. En esta materia tratamos de llegar o superar, mejor dicho, las 40 líneas. Por lo tanto, se les va a exigir que escriban cada día un poquito más. Pero tranqui, vamos trabajando como de a poquito, por esto que les repetía de que vamos a desmenuzar la materia, porque de a poquito lo vamos a ver. Cuando terminemos, vamos a volver a la primera nota de análisis, o sea, la primera nota informativa que realizaron, y conjunto a los análisis que hicieron después la van a acompañar y van a decirse ustedes mismos qué horrible que escribía. Ustedes mismos se van a autoevaluar y se van a sorprender de lo mal que escribieron. O sea, no voy a ser yo, van a ser ustedes mismos los que se van a juzgar. Eso por un lado. Por eso, justamente lo que les comentaba, estos trabajos prácticos forman parte de la nota evaluativa, además de contar con un primer parcial que también van a tener, y un segundo parcial que va a ser
que va a consistir, mejor dicho, en un trabajo en un producto comunicacional. El primer parcial va a ser un parcial tradicional, pregunta, respuesta, escrito, común, y el segundo es lo que le decía recién, del producto comunicacional. Se les va a avisar con tiempo, vamos a tener una clase previa de repaso, no se preocupen, no está planificado todavía, pero seguramente será a mitad de cursada, para que tengan una idea. La materia la vamos a dividir en temas bisagras, nosotros los llamamos temas bisagras. Estos temas son parte de nuestra historia como país, como formación. A partir de estos temas vamos a notar como cambios de paradigma. La próxima clase nosotros vamos a ver la reforma del 18. Entonces ahí vamos a notar cómo son distintos cambios que podemos llegar a analizarlos de distintas perspectivas. Esto es bastante interesante, pero nuevamente vamos a ir viendo cada una de las materias de a poco. Sí, Ariel, me parece que levantaste la mano. ¿Los parciales van a ser presenciales? Todavía no lo definí, pero lo combinamos entre todos. Si les resulta más práctico presencial, lo vamos viendo, pero todavía no planificamos con el resto de los profes cómo compartimos el aula y los días, pero lo vamos viendo, así que no se preocupen. ¿Alguna otra duda al respecto? Soné como muy señorita ciruela. ¿Pero tienen alguna duda de lo que estuve comenzando? ¿Quedó claro? Bueno, si tienen dudas, consultas, quejas, abrimos el buzón de quejas cuando terminemos la cursada, así no hay problema. Como les decía, este ejercicio que realizaron fue un disparador de la nota de análisis. Y la idea era justamente que leyeran para hoy Basteñer. Leyeron Basteñer, díganme que sí. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Eso está bueno porque es más fácil poder abordarlo. Nosotros en la clase pasada los comentamos, hicimos un aborde un poco general del tema, pero ¿qué les pareció el texto? Coméntenme. Me pareció muy amplia la lectura. No me parece un texto complicado. Bien. ¿El resto? Y es bastante claro y también lo bueno es que da ejemplos y ahí después te los explica. Así que eso sí, con los ejemplos considero que ahí tienen que saber, hay un saber previo, ¿no? Como explicaban. Por ejemplo, que te tiran nombres y no te especifican quién es y demás. Entonces, bueno, tuve que googlear algunas cositas para entender el contexto de lo que estaba leyendo. Y creo que Claro. también a eso apuntan. Bien, bien, Daniel, por el aporte. ¿Quién más? Ahora nadie se anima a hablar. Bueno. Hablamos de fútbol, todo el mundo matándose por quién hablaba primero. Ahora tenemos que hablar del texto, nadie abre el micrófono. Me están decepcionando como grupo, muchachos. Pero bueno. Es como vos bien decías, Daniel, hay que tener bastante conocimiento previo para poder realizar análisis. Basteñer justamente fue un periodista y editor del diario El País, y bueno, falleció en el 2017. A ver, déjenme ver si puedo compartir pantalla. No sé, creo que ahí está. Ahí pueden ver todos, ¿o no? ¿Pueden ver todos lo que estoy Sí, compartiendo? Sí, profe. Buenísimo, Sí. porque yo me quedo como que no estoy viendo quién me habla. Ahí está, ahí está perfecto. Bueno, justamente lo que hablábamos de Basteñer, es interesante lo que le decía era justamente que Basteñer, al ser un periodista comprometido, realizó un manual como de cátedra. Perdón que apagué mi cámara, pero me es más sencillo poder compartirles el cuadro sin tildar mi computadora. Si tienen alguna duda, me interrumpen y voy más despacito. Bueno, como les decía, Basteñer era justamente un profesor de la universidad, realizó un manual periodístico donde intentaba justamente establecer pautas de estilo y explicar justamente cómo realizar nuestro oficio mejor, o nuestra profesión, cómo la podemos hacer
mucho más comprometida. La clase pasada hablábamos que justamente la objetividad en el periodismo no existe. Tenemos una mirada subjetiva al respecto. Y Basteñer lo que establece es justamente señalar esta subjetividad, pero la señala de una manera solapada. Ahora lo vamos a ver, así que no se preocupen. Lo mismo, si hablo muy rápido me frenan, porque yo soy muy ansiosa y suelo hablar rápido, así que aclaro que me pueden frenar. Bueno, como les decía, el análisis periodístico es considerado el género más difícil de perfeccionar, y por lo tanto es el menos utilizado de todos. No podemos estar estableciendo una diferenciación muy grande, pero el análisis puede considerarse como un subgénero de la crónica. Me imagino que todos están estudiando la licenciatura en periodismo, por eso se anotaron a esta materia de análisis periodístico, y por lo tanto ya deben haber cursado narrativa 2 o están en tratativas D. La crónica es bastante similar, es como que podríamos decir que sería una especie de hermana del análisis o hermano del análisis. Pero como dice Basteñer, el análisis en sí contiene mucho de lo que son las editoriales. Si piensan en un diario y las editoriales de un diario, me van a poder estar comprendiendo, o mejor dicho, van a poder estar comprendiendo lo que dijo Basteñer. Pero para seguir adelante, como acá anotamos en el Power, el análisis tiene como objetivo explicar el por qué pasan las cosas que pasan. Entender el porqué de estas cosas, explicar lo que significan, y a no juzgar nuestra opinión, lo que nos parece, ay, a mí me parece que... no, para el análisis estas cuestiones no irían. Muchas veces sucede que leemos noticias como por ejemplo, creo que fue la semana pasada, donde se mostraba un video que alguien filmó casero, o desde un celular mejor dicho, y se mostraba un caballo siendo pateado por un gaucho, valga la redundancia. Uno a priori diría que HDP, ¿cómo puede estar maltratando a este animal? Bueno, justamente este es el error más clásico para Basteñer del por qué no sería en esa situación un análisis. Estaríamos opinando. Yo ya estoy dándole una carga peyorativa y valorativa a una situación al ponerme una postura de escritora. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Perfecto. Habla de sacar el yo mucho, ¿no? Exacto, exactamente. Esto de no utilizar la primera persona, esto de no ponernos en el lugar como en una nota de opinión. Uno cuando lee una nota opinativa sí está acostumbrado a leer la expresión, ideología, subjetividad de la persona que escribe, del periodista o influencer, entre muchas comillas, ¿no? Una consulta. Sí. También eso implica intentar no usar adjetivos, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. Porque en el ejemplo decía, bueno, en el primer ejemplo del sur de los Balcanes, estaban hablando del actuar, del accionar de la policía, las fuerzas policiales, y decía el salvajismo y la crueldad de la policía. Eso sería también es valorativo, eso, ¿no? Bien, Daniel, exacto. Justamente eso es lo que está notando, es la subjetividad con un adjetivo. Esto es lo que le parece al periodista que escribe, que es el salvajismo. Pero posiblemente la otra persona diga, no, la verdad que yo estaba ahí, no pasó nada. Por ejemplo, ¿no? Eso es muy bueno lo que señalaste. Ahí no tenemos que juzgar. Cuando escribimos un análisis, no se juzga. Igual es difícil. No, nadie separarse dice. de los Por eso hechos. Basteñer dice que es el género más difícil. Nadie dice que sea fácil, es recontra difícil. Pero no se preocupen, de a poquito y entre todos lo vamos a estar resolviendo. Por eso decía, lo de Basteñer no expresan opiniones, sino las conclusiones. Estas conclusiones que van a llegar. Yo cuando voy a leer tu análisis, Daniel, por ejemplo,
no voy a estar leyendo lo que vos pensás, sino las pruebas que vos coloques en tu Claro. análisis que haga que yo saque mis propias conclusiones. Claro, mis argumentos serían, ¿no? Exactamente, sin ponerte en Bien. primera persona. Esto que le comento a Daniel es justamente, en general, puede ser con cualquier tipo de análisis. Por eso no se limita a asociar, sino a mostrar. O sea, muestra, mejor dicho, devela, o sea, en ese sentido, las pruebas, los motivos y los objetivos de cómo está procesada la información, o sea, esa noticia. Esto que planteaba el compañero del yo, el decir esta primera persona, o sea, en periodismo está prohibido. Yo voy a utilizar términos recontra coloquiales, y como me diría una amiga en inglés, está prohibido, no se puede utilizar la primera persona en periodismo, a menos que estemos haciendo una nota de opinión. Pero si estamos realizando una nota de análisis, como es en este caso, la primera persona queda completamente prohibida, no se utiliza. Esto de poner, por ejemplo, una nota, porque nosotros fuimos, o porque para el pueblo, o sea, nosotros como pueblo, por ejemplo, en nosotros nos estamos incluyendo. Entonces, para Basteñer, dentro de lo que es el análisis, no se utiliza. Entonces, directamente es el uso de la tercera persona. Esto que comentaba Daniel anteriormente es esto mismo. Invisibilizamos la adjetivación, invisibilizamos la primera persona y por lo tanto evitaríamos opinar. Es una de las maneras de evitar opinar. Por eso, en análisis de lo que trata de establecer, es un discurso explicativo más que nada. No se trata de simplemente informar de manera noticiosa una información diaria y punto, sino que toma contenido, por ejemplo, o hechos o contextos de un pasado, del pasado, o de información antigua, para poder profundizar e investigar estos datos que tiene de hechos noticiosos. Este discurso explicativo directo lo que ayuda es justamente a romper con esta fórmula informativa y la explicaría. No sé si quedó claro, pero justamente romper con esto de la primicia ya. Esto de, bueno, Pampita se separó con Vicuña, salió con Fritas, y después Pampita dijo, no me separé, en realidad discutí y listo. Bueno, ahora ya es re vieja la noticia, se separaron. Pero fue la primera pareja celebrity que se me ocurrió, perdónenme por la información tan vieja que acabo de tirar. Pero bueno, justamente esta información de la primicia ya, de esto, bueno, justamente el análisis no le importa la primicia. Justamente no está detrás. Yo esto después se los paso, pero justamente la primicia parece distanciada de lo que es el análisis, y dentro de lo que se escribe, dentro de lo que es análisis, se escribe por lo general, se escribía en otro tiempo, los domingos, donde una persona tenía más tiempo de sentarse a leer, a informarse, a reflexionar. Entonces, los que hayan leído algún tipo de artículo o una editorial, se puede identificar con la opinión personal del periodista o del medio en la cual cada uno de ustedes lee. Pero el análisis lo que establece es una información mucho más rica, mucho más profunda, donde pueden estar estableciendo, entrecruzando mucho más información, mucho más diálogo, e incluso muchas más fuentes, conocer desde otras miradas, otros investigadores que están pensando sobre lo mismo. Esa es la diferencia fundamental. Yo acá les coloqué lo que sería para Basteñer en su manual la estructura de un análisis puro. Basteñer habla de análisis puro. A mí no me gusta el término pureza, pero él lo toma de esa manera, así que voy a citarlo directamente. Profe, Sí. no estoy viendo que esté compartiendo algo. No sé si soy yo o es a todos. Sí, yo veo la pantalla. Ah, gracias. Bueno, no hay problema. Bueno, Basteñer habla en su manual de la estructura de análisis puro establecido por una propuesta del tema, una argumentación, una perspectiva, una solución, si la hay, o el planteo de una solución, por ejemplo,
y luego un cierre que puede o no ser futurible. Yo no sé si ustedes lo han notado, o qué características cada de ellas presenta, no sé si han visto eso dentro del manual. ¿Me podría repetir, por favor? No, sí, digo, sí, han podido ver dentro de lo que es el texto de Basteñer las características que presenta cada una de las partes de este esquema. Sí, sí, sí. De hecho, te las explica, a ver, una por una. Bueno, bien, para nosotros el término del género anglosajón, por excelencia, tiene estas características que son fundamentales. Si bien, como decía el compañero, están explicitadas en el apunte cada una de ellas, para nosotros tenemos en cuenta que un análisis, más que nada, mejor dicho, me retracto, para la cátedra, el análisis va a redactarse de una manera bastante similar a la nota informativa. Esto significa que va a estar redactada desde lo más importante, en los primeros bloques, hasta llegar hasta los últimos, donde van a tener la información por ahí más débil. En nuestro caso, ahí les muestro, un segundito. Para la cátedra, lo que les muestro ahora en la pantalla es cómo nosotros lo vemos. Lo vemos con un primer bloque de presentación, en un segundo bloque la hipótesis, en un tercer bloque la argumentación, y en un cuarto bloque la conclusión. Los análisis, obviamente, al aparecer en estas secciones más duras, que se publican, como les decía antes, los domingos, donde se supone que uno tenía más tiempo de sentarse a leer e informarse, los análisis de la prensa actual se apoyan más en la información propia del periodista, hoy por hoy, que en la investigación, y en la recolección de datos y en elementos informativos. ¿Con qué le quiero decir con esto? Que no traten de buscar noticias de análisis de colegas o de medios de comunicación, porque la mayoría son notas de opinión. Justamente creo que en estos días Jonathan también sacó un análisis de gobierno de pobres, hijos ricos, algo por el estilo era el título, y es una nota puramente informativa, puramente opinativa, no es un análisis. Por eso les comentaba que no traten de guiarse con noticias que aparecen en la prensa, porque hoy por hoy cualquiera le pone el término o el título análisis a cualquier noticia informativa o de opinión. Entonces, por eso le hacía esta aclaración, porque la prensa actual se apoya en estos datos. Por ese motivo era más que nada. Volvemos a repetir sobre lo mismo. Lo que el periodista opina o lo que sabe, poco importa el debate. Nos importan los argumentos que tenga, qué reinformación recaba, qué fuentes pudo consultar. Esto de fuentes cercanas en diálogo con la nación, fuentes cercanas bueno, eso es pura especulación. Nosotros necesitamos nombres, por eso yo los cargaba con esta cuestión de necesitamos nombres, quien tenga nombres gana, porque necesitamos establecer con una cita directa o parafraseada quién dio la información, si no estamos opinando, somos cualquier opinólogo o opinóloga respecto que no tiene pruebas para poder estar estableciendo. Consulta. Sí. Otra vez, disculpe que esté interrumpiendo, No, para me meterme encanta. más en el terreno. Entonces, lo que hay que hacer es ya tener una postura, y obviamente sin mencionarla, no es confrontar dos argumentos, sino ir solamente sobre uno, y ahí cargarlo de datos y demás. Podés estar estableciendo varios argumentos. El problema, mejor dicho, está que cuanto más hipótesis, por ejemplo, abras, Sí. más argumentos vas a necesitar para sostenerlos. Okay. Entonces, por eso se recomienda, o mejor dicho, recomiendo yo, como profe, que no se bataten tanto al principio en abrir más de una hipótesis, porque Bien. justamente conlleva este problema, de que se terminan enredando. O sea, no sé si han leído notas, por ejemplo, crónicas de Anfibia,
por decir notas extremadamente largas en extensión, que terminaba como abriendo un montón de tópicos y no termina de cerrar ninguno. No sé si les ha pasado, pero eso es lo que sucede mayoritariamente. Entonces, para evitar esta cuestión en esta primera instancia, recuerden que es una materia cuatrimestral y tenemos como estas cuestiones académicas que cumplir, tratamos de simplificarlo a una sola hipótesis. Pero por eso, tranquilo, Daniel, todavía hay tiempo de ponernos a trabajar sobre eso, así que vamos a despejar dudas en cuanto llegue el momento. Por eso, más que nada, tu trabajo, el de cada uno de ustedes, va a ser exponer todo lo que ustedes quieran de manera directa o indirecta, pero sin usar la primera persona, obviamente, y sin estar avalando una postura puntual, sino simplemente exponer, develar con datos precisos al respecto. Yo acá, como bueno, les comentaba que Basteñer falleció. Basteñer en una de sus cuentas había posteado que el primer párrafo de una información es como el desembarco en las playas. Hay que ganar las primeras batallas del interés del lector. Y me pareció Profe, muy... Sí, perdón, paso una consulta sí, está. de la imagen anterior. La parte de conclusión, que no me cierra bien. Eso no Ujú. sería una opinión, pero ¿cómo lo podríamos encuadrar como conclusión? Por En- ejemplo, podés cerrarlo con una cita directa, lo podés cerrar con, dependiendo de los datos que hayas abarcado en la argumentación, podés estar estableciendo una conclusión futurible respecto de lo que vaya a ocurrir, dependiendo, pero en ningún momento es una cuestión, bueno, como conclusión yo opino tal cosa, eso nunca, ni tampoco, Por eso preguntaba. ¿cómo? Perdón. Por eso preguntaba, digo, porque obviamente no da para poner una opinión, pero la conclusión no me cerraba cómo cerrarla en realidad, ¿no? O sea, una hipótesis podría ser entonces. Podría llegar haciendo o abrir una pregunta, pero vuelvo a repetir lo mismo que con Daniel, para eso falta un montón, así que vamos a ir de a poquito, sé que tranquilos, no se pongan mal, pero sí, básicamente dentro de lo que es la conclusión, vamos a poder estar cerrándola con otras cuestiones. Eh, lo fundamental que vamos a ver en la clase de hoy es justamente la presentación. La presentación, como les comentaba con mi tweet con el tweet, mejor dicho, de Basteñer, que tiene su cuenta memorial, era justamente el primer párrafo, es la parte, es el gancho, es la zanahoria que va a enganchar al lector en seguir leyendo su nota. Si el primer párrafo no tiene sentido, entrecruza demasiados datos en cuestiones, o establece por ahí algún hecho de poca relevancia informativa, puede que esto que les digo yo, esta presentación no sea atractiva para el lector, esto que dice Basteñer, que no haya ningún tipo de interés. Entonces, por lo tanto, sus lectores no los van a estar leyendo, obviamente. Por eso es el primer bloque del texto resume lo esencial de este hecho noticioso. Y me pareció muy interesante la actividad que realizaron, esta actividad cero, porque ahí pudieron establecer la primera parte fundamental de la pirámide invertida, de una nota informativa, y arrancaron todos con el primer párrafo respondiendo a las 5 W de la pirámide, igual que lo tienen que hacer ahora en análisis. Análisis periodístico establece justamente también la respuesta a estas 5 preguntas fundamentales de qué, quién, cuándo, cómo, dónde. También a veces aparece un para qué, por qué. Eso puede aparecer este tipo de elementos. Esto que le comentaba Daniel de la hipótesis, esta hipótesis debe explicar el por qué pasó un hecho. Basteñer obviamente establece la circunstancia de un hecho puntual. Disculpen que no pasé ahí está. Bueno, de explicar por qué pasó un hecho y que puede ser refutado o no, o sea, esto de poder estar viendo qué es lo que ha sucedido, esto que decíamos anteriormente, cuantos más hipótesis abramos sobre alguna cuestión, más difícil va a estar en la argumentación porque más datos vamos a necesitar. Yo acá les puse un ejemplo que obviamente es falso, pero para que hagamos el ejercicio. Si yo establezco en un análisis que el coronavirus fue diseñado en laboratorios chinos, en el argumento tengo que tener las pruebas suficientes
que establezca la veracidad de mi hipótesis. No voy a encontrar nada que diga que esto es verdad. Lo que voy a encontrar es información falsa. Entonces, obviamente este análisis sería incorrecto. Pero lo traigo de ejemplo justamente como para poder estar viendo distintas maneras. También podemos establecer como hipótesis el incremento de discursos de odios en la televisión. Y ahí en el argumento estar estableciendo los datos que relevó la Defensoría. Y ahí tendríamos un argumento relevante que podría estar avalando nuestra hipótesis. No sé si les queda un poco más clara. Y bueno, antes, hace muy poco, había muchas hipótesis sobre si las vacunas te traían COVID o, por ejemplo, si vos te vacunabas después no ibas a poder tener hijos y cosas así, Sí, que sí, después sí. se fueron obviamente desmintiendo, pero como vos decís, con sus argumentos. Claro, exactamente. Dentro de lo que es el argumento se van a tener que presentar las suficientes pruebas necesarias que demuestren que su hipótesis que están redactando es válida. O incluso dentro de la hipótesis argumentar la falsedad de la hipótesis y abrir una nueva hipótesis. Por eso te decía, Daniel, que calma, que ya lo íbamos a ver. O sea, está esta posibilidad, pero como te decía antes, mientras abras y cierres argumentativamente vas a poder manejarlo mejor. Si no, manéjense con una sola hipótesis y es más sencillo. Este argumento, como les decía, va a demostrar estas pruebas desde las más sólidas hasta las más débiles. Esto piensen en la pirámide invertida igual. Van a tener que utilizar fuentes, citas directas, parafraseadas, o sea, los datos cual y cuantitativos. Y justamente esto va a demostrar la consistencia de nuestra hipótesis. Y la conclusión, como comentabas vos, Héctor, la conclusión puede darse de una manera más concreta acá, que entra en detalles de menor importancia, y si efectivamente se refutó o no la hipótesis. Esto que decíamos antes, que también pueden establecerse citas de menor importancia, o directamente una conclusión futurible, si es que el hecho aún no sucedió, obviamente. Por ese motivo, nuestros lectores pueden llegar a ser, como decíamos antes, sacar sus propias conclusiones en base a lo que habían leído con nosotros. Justamente cada lector o lectora, o lectores, mejor dicho, van a poder estar estableciendo su propia iniciativa al respecto. Yo no sé si hasta acá tienen dudas con respecto al esquema de Bastenier. El esquema es bastante claro, pero estoy acá para responder consultas también. Entonces, profe, yo más que consulta es como para que me quede claro más a mí. El modelo de Bastenier es un modelo utópico, pero que sería un análisis porque hoy en día no se utiliza, o sea, los medios no utilizan el medio de análisis, el método de análisis de Bastenier. No es que sea utópico, Porque, sino sería el ideal. claro, el ideal, pero porque hoy en día uno lee una nota de análisis, que supuestamente es un análisis, y hasta el análisis más banal o más tonto que poner, que es, no sé, el análisis que hacen ahora está de moda, que se hace mucho en el deporte, siempre va a tener el yo del periodista en el medio. Bueno, No sé si lo ha visto en algún momento, o si en algún momento ha visto, se utiliza mucho el yo lo resolvería así o yo lo haría así después de dar, después de hacer el análisis. ¿Se sí, entiende sí, lo sí. que quiero decir? Totalmente, Agustín. Es más, creo que la semana pasada, fue el fin de semana pasado, creo que fue el partido de River, con Boca que perdió. Los comentaristas, creo que era de Teis Sports, si no me equivoco, estoy diciendo cualquier fruta. Si digo fruta, Agustín, corregime, porque puedo estar mintiendo. Habían tirado muy, Recondo justamente tiró muy suelto de cuerpo, el mejor equipo del fútbol argentino acaba de ser derrotado, algo así. Y yo me quedé como espectadora e hincha de San Lorenzo diciendo, ¿cómo que el mejor equipo? ¿Quién le dio el mejor equipo? Bueno, estas cuestiones que tienen mucho, que bien señalaste, Agustín, del periodista deportivo, es muy común. Esto del fanatismo por ahí exacerbado de Pagani es muy común. Eso no significa que esté bien. O sea, eso no significa que esté bien hecho. O sea, que muchos periodistas lo utilicen, o sea, muchos
entre comillas, empresas o medios periodísticos obliguen a sus estrellas o sus talentos, como se llama en televisión, a que hablen de esa manera o en primera persona, eso no significa que esté bien realizado el oficio. La profesión no establece eso. Si bien decíamos que la objetividad no existe, tampoco está bien hecho la opinión. Esto es lo que también señalaba el compañero, de un montón de personas antivacunas, donde sus hipótesis estableciendo enfermedades irreversibles al respecto, también se fueron cayendo gracias a los testimonios de un montón de especialistas, un montón de científicos, un montón de médicos que pudieron dar fe, científicamente hablando, obviamente, con pruebas de que lo que estaban diciendo era una falacia. Entonces nuestro objetivo es demostrar con hechos esto mismo. Algo similar había ocurrido con un tuit, ahora que estamos tan en tuit y que todos ustedes me dijeron que usan mucho las redes, había un tuit de el marido de Pampita, voy a utilizar el nombre porque no me acuerdo el nombre de ese pobre hombre, va a hacer toda su vida. García Moritán, solamente se llama Muchísimas García gracias. Moritán. Muchas gracias, Pablo. Para mí va a ser toda la vida el marido de Pampita y me voy a querer morir si algún día lo conozco. Te voy a usar de asesor. Pablo, ¿cómo se llamaba? Lo codiaba. Bueno, justamente había hecho un tuit muy indignado con un comentario que había hecho Victoria Donda en un medio de la ciudad de Roca, de General Roca. Victoria Donda había establecido, escuché el textual del video para poder traerlo a la clase, había establecido que justamente hoy por hoy no podríamos, no se nos ocurriría como sociedad denominar a alguna ciudad, algún pueblo, alguna región del país con el nombre Jorge Videla. Pero sí que estábamos, ella decía, sí estamos en un lugar llamado, denominado General Roca, a pesar de que fue un genocida, etcétera, etcétera, etcétera. Moritán, gracias Pablo, indignado estableció una denuncia ante la legislatura por los dichos de Victoria Donda. A lo cual, nosotros como periodistas, ¿qué le podemos decir? Si tuviéramos que hacer un análisis de la situación. Por ejemplo, podríamos establecer tranquilamente de que está equivocado. ¿Por qué? O podríamos establecer que está en la razón. Que también Porque es cierto que Roca fue un genocida. O sea, tenemos pruebas históricas de que es cierto eso. Pero si lo vamos a poner así, igual en esa época los territorios se ganaban mediante guerras. O sea, y hoy el sur es argentino por Roca. O sea, no sé si opinan como yo. Sí, comparto. Es una realidad. Entonces, ese debate ya lo tuvieron muchos historiadores. Ya se tuvo. Claro, o sea, vos tenés parte de tu país, o sea, una gran porción del territorio, que en teoría no, en términos de la realidad es la más rica, porque tiene varios biomas distintos, tenés glaciares, que está ganado mediante una guerra. Como nos hicieron la guerra de Malvinas los ingleses a nosotros y se quedaron con las Malvinas, o sea, no es que se la quedaron, sino que la usurparon, nosotros usurpamos el sur, que está lleno de personas, que hoy Chile lo reclama también, no es que solamente los aborígenes o las personas que estaban antes. O sea, hay como los chilenos, hoy le preguntas a un chileno y te va a decir, eso era nuestro y nos lo sacaron. Bueno, con ese mismo criterio también Bolivia le reclama a Chile un pedazo de territorio también. Paraguay también nos puede reclamar Chaco. Es todo un tema para discutir. Bueno, claro, pero sucede que no fue mediante una guerra, sino que la usurpación se dio mediante un genocidio. Claro, eso es lo que iba a decir. O sea, fue una masacre, no fue una guerra confrontada de gente en iguales condiciones, por así decirlo. Fue una masacre total, o sea, como una cacería de chancho, por así decirlo. Igual de todas formas hubo indígenas que se pasaron del lado argentino también, como casi todas las guerras, ¿no?, que desertan, aunque no fue una guerra, es más que nada una conquista, o sea, vamos a plantearlo de ese modo. El Estado argentino avanzó sobre tierras que no estaban exploradas, pero se sabía que había personas ahí y que tenían que tomar posesión. Así que, digo, vamos a plantearlo
como conquista, y después vamos a poder decir que sí, fue un genocidio y que este debate ya se lo tuvo, no recuerdo ahora los historiadores, pero yo me acuerdo que el haberlo visto eh, en página 12, ¿no? Que ambos mostraban sus argumentos, ¿no? Que, bueno, con la figura de Roca, ¿sí? Fue un prócer, un gran presidente o un genocida. Bueno, son muy interesantes las miradas, y sí es cierto, todo lo que dijeron es realmente cierto. Hoy Boric, en estos días Boric estaba diciendo que justamente todo el sur pertenece a la comunidad mapuche. No sé si han podido ver, creo que el mapa lo subió página 12. No quiero mentirles, pero había subido la imagen de cómo lo ve Chile, el continente, el territorio. Es complejo, justamente por eso lo traía a colación el ejemplo, por lo rico que es la cantidad de hipótesis en las cuales pudieron cada uno de ustedes concluir. Esto fue un ejemplo que sacamos de un tuit totalmente ambiguo, no sé si se dieron cuenta. O sea, yo arranqué diciendo el marido de Pampita, incluso ni siquiera lo nombré, o sea, un error conceptual tremendo, pero porque justamente no lo tenía tan presente a este nuevo legislador, que no es tan nuevo porque viene de familia ya con nombre. Pero pueden ver la información al respecto, cómo se establece. Por eso también es interesante, justamente que los compañeros habían señalado anteriormente, la cantidad de información previa que tenemos que tener incluso nosotros, o cada uno de nosotros, a la hora de escribir un análisis. Porque al menos podemos establecer como esta punta del ovillo para ir desarmando e ir contextualizando cada uno de los datos. Otro dato también interesante, o al menos que a mí me había resultado llamativo, bueno, justamente esto que decía, lo de la cantidad de mensajes de odio, y esto que comentaba recién la compañera sobre justamente la cantidad, o sea, el genocidio que cometió Roca. Si bien son dos temas completamente diferentes, podemos contextualizar la enorme gravedad respecto con lo que comentaban al principio de la clase. Estos comentarios son cada vez mucho más visibles, mucho más violentos, a lo cual podemos estar mirando o teniendo en consideración, teniendo en cuenta la construcción de otro tipo de análisis, que eso va a poder estar estableciendo. Esto lo vuelvo a repetir, igual quédense tranquilos que les voy a compartir el Power para que lo tengan, pero les remarcaba, era justamente la intención de sus lectores, que saquen estas conclusiones que nosotros mismos pudimos sacar en clase, entre todos, ¿no? Obviamente. Y el análisis, obviamente, como les decía, tienen que tener estos recursos informativos, contextos históricos, archivos, hay páginas muy interesantes en las cuales pueden estar consultando archivos históricos, incluso de diarios, revistas, que ahí también pueden encontrar información al respecto para poder estar llevando un análisis periodístico puro, como lo que plantea Basteñer y como lo que plantea nuestra cátedra, pero lo más importante es que ustedes puedan explicar el por qué pasan las cosas que pasan, y es lo más interesante de la materia. Como les decía antes, si bien este análisis es lo ideal, vamos a tratar de llegar a este nivel de idealización, de pureza, para que puedan realizarlo sin problemas. Por eso me pareció fundamental que tengan en cuenta que no es una opinión de lo que nos parece, sino que se pueda comprender el antecedente. Y era lo que decíamos en la primera clase: si no sabemos lo que sucedió en Chile hace 8 o 10 años atrás, no podríamos comprender qué es lo perdón, en Chile, en Rusia, no podríamos comprender lo que está viviendo Rusia hoy. Y lo mismo podríamos estar teniendo en cuenta con Chile, justamente, que es cómo podemos estar estableciendo su gobierno actual si no tenemos en cuenta el pasado pinochetista, por ejemplo, o el de Allende. Y así como un montón de tópicos. Esto de que hablábamos anteriormente, de la lista de niños abusados en Independiente, también nos lleva a la pauta de algún problema o algo mal en el fútbol hay, por más que no seamos especialistas en el tema, podemos estar estableciendo a partir de una punta de un ovillo qué es lo que realmente está sucediendo dentro de lo que es el fútbol. Ni hablar de la primera división, donde ahí se juega mucho más dinero. En síntesis, como para ir
cerrando y para que quede más clara justamente lo que planteaba Basteñer, el análisis debe contar con esta información previa, con fuentes, con datos. Estas citas que vayan a utilizar van a ser claves para que su argumento tenga fuerza y pueda interpretar el acontecimiento. Todos estos recursos informativos que les comentaba anteriormente van a determinar esta explicación. Y por supuesto, va a constituir una estructura concreta de estos datos que fueron acarreando de los más fuertes hasta los más débiles. Lógicamente, esto va a depender de cada tema que ustedes elijan. No todo tema merece un análisis, eso también tienen que tenerlo en cuenta. Uno que a nosotros nos parezca interesante, a priori, puede significar que realmente el tema que nos interesa analizar esté tapado. Es lo que hablábamos hace un momento sobre lo de Iggy. Bueno, el caso de Iggy también desenmascara un montón de otros temas que también podemos estar analizando. Pero lo más importante es que, además de que puede llegar a predecir o anticiparse a algún suceso, el periodista que escribe, o sea, en este caso ustedes, no van a opinar ni juzgar jamás. Como hablábamos antes, como es un género en transición, no está en un estado puro en la actualidad, sino que obviamente entrelaza y mezcla distintos géneros entre sí. Voy a tratar de dejar de compartir pantalla, no sé si tienen dudas, consultas al respecto. Ay, no puedo dejar de compartir pantalla. Bueno, ahí está. No podía dejar de compartir pantalla y me está desesperando. Digo, voy a tocar algo, voy a romper todo, pero no, ahí pude. No sé si tienen alguna duda al respecto. Basteñer es muy interesante. Acá ahí me dejó un chat. Acá. A ver qué pusiste, Pablo. Bien, lo de Bayer. Sí, Bayer ha hecho una gran investigación al respecto de todo lo que sucedió en el sur, de una investigación muy linda sobre el Perito Moreno y cómo fueron tomadas sus tierras, hoy por hoy convertida en Parque Nacional. Es muy interesante. No, lo que mostraba es que es de Pacho O'Donnell y que le responde a... Creo que tuvieron como así, como un derecho a réplica en varias notas, pero bueno, encontré esa sola, pero eso es lo que quería mostrar, ¿no? Que este tema ya es un poco viejo, pero bueno, para mí, pues cada uno tendrá su opinión. No, por supuesto, no. Simplemente lo que sumaba a tu aporte era justamente que hay otras investigaciones de Bayer que establecen también lo del perito. Entonces era como para sumar más a lo que habías aportado. Gracias, porque así tenemos más información. Como ven, justamente Basteñer es muy rico y es muy interesante, pero lo mejor que tiene es la simpleza en la explicación. Está bien que utiliza términos que son españoles y para nosotros y nuestro lenguaje nos llama la atención, pero básicamente si siguen la estructura que les presenté, no van a tener ningún tipo de dificultad. Yo no sé si tienen dudas, consultas al respecto, antes de continuar. Puede ser, profe, que tiene algún tipo de notas este hombre, obviamente en vida, ¿no? Cuando hay alguna entrevista o algo donde explica algo de esto, del análisis. Yo creo, no sé si me equivoco, pero creo que haber visto algo de eso, por eso pregunto. En información de él tiene muchos artículos periodísticos, le han hecho entrevistas, dado charlas. Por eso yo les compartí su cuenta de Tweet Memorial, porque bueno, justamente hoy por hoy la maneja su esposa. Pero comparte todo el tiempo noticias, informaciones al respecto, que la verdad que lo mantiene bastante en vida, realmente. Perdón por lo morbosa, pero es muy actual la cuenta. Entonces, la traía a colación justamente porque la cátedra lo que hace hincapié es justamente en establecer una pureza al respecto. Nosotros esperamos obviamente como materia y como universidad, de que su formación sea lo más rica posible. En la profesión obviamente que cada quien va a estar volcándose en el medio en el cual trabaje, y ahí vamos a estar como atados de pies y manos. Pero qué mejor que la academia para equivocarnos, para estar estableciendo nuevas creatividades o nuevas perspectivas. Entonces aprovechen el espacio, sean lo más
creativos que quieran, porque acá lo vamos a poder estar implementando. Lo esencial dentro de lo que es el análisis de Bastiñer, como les decía, era el gancho. Mientras ustedes puedan establecer algo noticioso, van a tener este gancho para sus lectores, a lo cual van a poder posibilitarles varias vistas en redes, por ejemplo. Pero bueno, eso cada quien lo va a poder estar mediando. Yo no sé si tiene algún otro compañero alguna duda o consulta que quiera aportar. O la estructura de planteamiento que hace Bastiñer me parece muy tesis. No sé si me estoy yendo por las ramas, pero es como hipótesis, argumento, conclusión. Es más o menos, no tan extenso obviamente, pero Bueno, se tiene una plantea algo así. pata muy científica, es cierto de que es esta visión más científica. Ustedes no se olviden nunca que hacemos ciencia. Por más que nuestro título sea muy de ensayo, sí, es cierto. Igual abran los micrófonos, a mí no me molesta. No los mando ni a callar ni a prender cámaras, simplemente háblenme. Directamente establece justamente varias cuestiones. Al plantear una hipótesis, es esta pregunta, esta cuestión que nos cuestionamos. Muchos de ustedes han nombrado a Víctor Hugo, que les gustaba, que lo habían oído. Ha tenido dentro de lo que son sus editoriales a lo largo de su vida, no me quiero referir a una puntual, una pregunta: ¿qué pasaría si, o si estaremos estableciendo que, bueno, estos autocuestionamientos que se hacía este periodista en cuestión, también se les hacía a Bastiñer, y también lo hacemos cada uno de nosotros en nuestra profesión, en nuestro oficio? Estas preguntas o estas dudas o incertidumbres que nos surge al leer algún tema en particular puede ser un buen disparador para nuestra hipótesis. Si bien Bastiñer establece una pregunta, o sea, mejor dicho, una afirmación en la hipótesis, como cátedra hemos aceptado directamente con lo largo de estos años que se ha modificado tanto el género y ha perdido su pureza, aceptamos como estas cuestiones de preguntas. ¿Qué pasaría si el fondo establece, no sé, la destitución del ministro Guzmán? No tengo pruebas, estoy inventando, no tengo ni idea de qué va a suceder. Bueno, pero estamos planteando una duda. ¿Qué pasaría si el Fondo Monetario Internacional establece una cláusula de revisión que los jubilados no van a poder recibir aumento de acá a 20 años? Vuelvo a repetir, estoy inventando. Pero ¿qué pasaría? Hace unos días, todo el grupo de libertarios, no me acuerdo quién lo había comentado, estableció la dolarización de la moneda. Bueno, como periodistas y como futuros periodistas analíticos de la información, podemos establecer esta pregunta. Bueno, perfecto. ¿Qué pasa si dolarizamos la moneda? Con argumentos sólidos podemos llegar a demostrar qué tan viable o inviable es. Y ahí está el secreto como para poder estar estableciendo esta pureza que habla Bastiñer. No me gusta el término pureza, vuelvo a repetir, pero ustedes me pueden entender. Trato de ser lo más fiel a las palabras del autor, pero no me gusta. Me parece demasiado viejo. Así que voy a utilizarlo como ideal. Entonces, en este análisis ideal que plantea el autor, podemos estar estableciendo estas cuestiones y estas diferenciaciones. No sé si quedó claro o lo enredé más, Daniel, o Agustín, no me acuerdo quién había preguntado. Perdón. No, por mí sí. Ok, También. perfecto, Daniel. Sí, no, porque encima me confundo con las ventanitas que me van apareciendo, entonces después me olvido quién fue el que preguntó. Vuelvo a repetir, soy muy Dolly. Pero bueno, más que nada era esto. No sé si alguien más tiene alguna otra duda o consulta con respecto a Bastiñer, o le quedó alguna duda sobre el gráfico. Muy claro, me encanta esta clase, es perfecta. Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a parar